Muy buenas noches para todas y todos. Bienvenidos a una nueva emisión de Uno de cada estantería en vivo, un poquitín tarde por cuestiones de trabajo, pero pues aquí estamos, aquí seguimos. Y bueno, le damos una bienvenida muy grande a las personas que nos ven en vivo y en directo a través de Twitch. También a quienes nos ven a través de las repeticiones en YouTube. Recuerden que aquí en Twitch podemos hablar a través de nuestro chat en vivo y en directo. Y en YouTube nos pueden dejar un comentario, un me gusta, un no me gusta o compartir nuestros videos. Todo eso nos ayuda muchísimo. Y bueno, nueva semana, empezamos ya hacia el final de la semana, pero nueva semana para nosotros de lecturas, nuevo país invitado y bueno, que nuestra creadora, directora y fundadora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas, nos cuente un poquito más de para dónde nos vamos el día de hoy. Muy buenas noches para ti, Iván, y para todas las personas que, como bien dices, nos acompañan a través de nuestra señal en directo a través de Twitch y a quienes nos van a acompañar más adelante a través de nuestro canal de YouTube. Así como esta semana tuvimos un día festivo en nuestro país, pues empezamos nuestras lecturas de esta semana ya visitando un país que pues ya creo que es muy famoso, además de sus ritmos, por sus escritores, por sus historias, por el cine. Estamos hablando de Argentina y hoy iniciamos con una autora muy recomendada. Tenemos por ahí varios seguidores que nos la recomendaron muchísimo. Así que pues les damos la bienvenida como a esta parada literaria en Argentina con Mariana Enríquez y pues uno de sus libros más reconocidos, un libro de cuento que se llama Las cosas que perdimos en el fuego, ¿no? Así es, bueno, si en ocasiones anteriores habíamos sufrido un poco por no encontrar autoras, no encontrar autores, no encontrar textos en español, pues aquí en Argentina sufrimos fue porque hay muchos, hay mucho de dónde escoger. Bueno, pues obviamente están los más conocidos y los clásicos, muchos autores, muchas autoras reconocidas en muchos géneros literarios. Entonces, pues sí, fue un poquito difícil hacer la selección. Y bueno, como nos decía Cata hace un momento, esta autora invitada hoy nos la habían recomendado mucho. Y pues parece ser una autora muy, muy interesante. Entonces nos decantamos por ella. Y bueno, para quienes no la conozcan, se las queremos presentar. Yo personalmente no la conocía. Entonces, pues esa es la propuesta del día de hoy. Como nos mencionaba Cata, vamos a leer un cuento de una recopilación llamada Las cosas que perdimos en el fuego. Y pues bueno, antes de empezar les quiero contar un poquito de nuestra autora. Ella, como nos contaba Cata, se llama Mariana Enríquez, nació en Buenos Aires, Argentina, en 1973, es periodista, es escritora y también es docente y la meten dentro de un grupo que llaman Nueva Narrativa Argentina. Sus cuentos y sus historias son o giran en torno al género del terror, un género que, bueno, aquí no hemos leído mucho, la verdad, pero por ejemplo, en una de las sesiones anteriores, si mal no recuerdo, fue en Brasil, que también leímos unos cuentos medio terroríficos, entonces vemos que si a alguno de nuestros espectadores le gusta el terror, pues aquí en Sudamérica también se hace mucho y muy buen terror. Es directora desde hace poquito, desde hace un par de años, es directora de letras del Fondo Nacional de las Artes, que es un organismo argentino que apoya y financia a distintos artistas. También es subdirectora de un periódico llamado Página 12, página y media, si mal no sé cómo leer esto, creo que es página 12, un periódico de Buenos Aires. El libro del que vamos a leer el día de hoy
Pues como bien nos decía Cata, es uno de sus libros más famosos y más importantes porque es el que la catapultó como a ese estatus de autora de terror relevante para Sudamérica. Y también tiene una novela que hace parte de sus textos importantes que se llama Nuestra parte de noche, publicada en 2019 y con la cual se ganó el premio Herralde de novela en el 2019. Escribe novelas, escribe cuentos, también tiene algunos ensayos sobre mitología, sobre cementerios, por ejemplo. Tiene como que toda su temática gira mucho en torno a estas temáticas. El libro que Ujú. vamos a leer el día de hoy es del 2016. Y bueno, este compendio es una colección de cuentos. Es su segunda colección de cuentos. La primera se llama Los peligros de fumar en la cama. Y el que vamos a leer el día de hoy, Las cosas que prendimos en el fuego, por si lo quieren conseguir, se consigue en la editorial Anagrama. Son 12 cuentos de terror, de género del terror. Y se destacan algunos temas como la depresión, la pobreza, desórdenes alimenticios, la desigualdad y la violencia de género. Nos cuentan aquí en la siempre sabia Wikipedia que el nombre del libro, Las cosas que perdimos en el fuego, está tomado de una banda de música estadounidense llamada Low, que lanzó un álbum llamado Things We Lost in the Fire en el 2001 y pues que a nuestra autora le gusta mucho, entonces de ahí sacó el título. Eh, También pues para agregar, para echar leña al fuego, algunas personas dicen, y la misma autora dice que algunos de estos cuentos son de ciencia ficción, sobre todo el que le da nombre al libro, que es el último cuento de la colección. Eh, para spoilearles un poquito, ese no es el que vamos a leer, entonces les puedo spoilear un poquito. Nos dicen aquí que ese cuento específicamente, se llama Las cosas que perdimos en el fuego, narra la historia de un grupo de mujeres que decide quemarse a sí mismas luego de que varias mujeres murieran quemadas por sus parejas. Y estas deciden quemarse a sí mismas para cambiar el canon de belleza. Entonces, pues bueno, es una temática muy, muy fuerte y pues suena muy interesante el cuento. Entonces ahí les dejamos como esa pullita para que consigan el libro y se lean los demás cuentos. Y bueno, Enríquez, la autora, dice que ese cuento es de ciencia ficción. Entonces, para que les dé más, más ganas de leerlo, pues ahí les dejamos ese añadido para que nos cuenten si sí les parece o no les parece de ciencia ficción. Cuéntame qué te parece. Wow, bueno, pues llegó con muchas expectativas a esta sesión, porque como les digo, el llamado a que hiciéramos esta sesión, precisamente presentando a esta autora, fue bastante fuerte. Sí, y precisamente viene por el lado de nuestros amigos, compadres, que vienen de la ciencia ficción, ¿no? Entonces, es muy interesante. Yo creo que ya después de nuestras paradas en distintos países, pues vemos que ahí ya empezamos a ver como, o ya podríamos deducir de pronto cuáles son como esos temas que preocupan, ¿no? O en esos temas que como que van uniendo a las autoras, a los autores de estos países. Tenemos aquí a una autora pues que sí ha causado mucha sensación y que, bueno, combina estos géneros. Entonces, no, pues muy interesante, con muchas expectativas. Así que, bueno, soy toda oídos para escuchar esta lectura. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos allí. El cuento que vamos a leer es, ya les confirmo, es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es el 10º cuento de esta colección, son 12 cuentos en total. Ujú. Y se llama Bajo el agua negra. Y dice así. El policía entró con la mirada alta y arrogante, las muñecas sin esposar.
la sonrisa irónica que ella conocía tan bien, toda la actitud de la impunidad y el desprecio. Había visto a muchos así. Había logrado que condenaran a demasiado pocos. Siéntese, oficial, le dijo. La oficina de la fiscal quedaba en un primer piso y la ventana daba a la nada, a un hueco entre edificios. Hacía mucho que pedía un cambio de oficina y de jurisdicción. Odiaba la oscuridad de ese edificio centenario y odiaba todavía más que le tocaran los casos de los empobrecidos barrios del sur, casos donde el crimen siempre estaba mezclado con la desdicha. El policía se sentó y ella, a disgusto, pidió café para los dos. Ya sabe por qué está acá. También sabe que no está obligado a decirme nada. ¿Por qué no vino con su abogado? Yo sé defenderme solo, y además soy inocente. La fiscal suspiró y jugó con su anillo. ¿Cuántas veces había presenciado la misma escena? ¿Cuántas veces un policía le negaba, en su cara y frente a toda la evidencia, que había asesinado a un adolescente pobre? Porque eso hacían los policías del sur, mucho más que proteger a las personas, matar a adolescentes, a veces por brutalidad, otras porque los chicos se negaban a trabajar para ellos, a robar para ellos o a vender la droga que la policía incautaba, o por traicionarlos. Había muchos y muy ruines motivos para matar a adolescentes pobres. Oficial, ¿está su voz grabada? ¿Quiere escuchar la grabación? No digo nada allí. No dice nada. Ok, la escuchamos entonces. Tenía el archivo de audio en la computadora y lo abrió. Por los parlantes se escuchó la voz del policía. Asunto solucionado. Aprendieron a nadar. ¿Y eso qué demuestra?, preguntó el policía después de un breve resoplido. Por la hora y el contenido, demuestra que usted al menos sabía que 2 jóvenes habían sido arrojados al riachuelo. La fiscal Pinat llevaba 2 meses investigando el caso. Después de haber sobornado a policías para que hablaran, después de amenazas y tardes de furia provocadas por la incompetencia del juez y de los fiscales anteriores, había llegado a una versión de los hechos en la que coincidían las pocas declaraciones final y normalmente obtenidas. Emanuel López y Yamil Corbalán, los dos de 15 años, volvían de bailar en Constitución a sus casas en la Villa Moreno, a orillas del riachuelo. Volvían caminando porque no tenían dinero para el colectivo. Los interceptaron 2 agentes de la comisaría 34 y los acusaron de intentar robar un kiosco. Yamil llevaba encima un cuchillo, pero nunca se comprobó ese intento de asalto. No había ninguna denuncia. Los policías estaban borrachos. Golpearon a los adolescentes a orillas del riachuelo hasta dejarlos casi inconscientes. Después, los subieron a patadas por las escaleras de cemento hasta el mirador del puente que cruzaba el riachuelo y los empujaron al agua. Asunto solucionado. Aprendieron a nadar, había dicho por la radio el oficial Cuesta, uno de los 2 acusados, el que ahora estaba en su oficina. El imbécil no había ordenado borrar la conversación. A eso también estaba acostumbrada por todos sus años de fiscal, a la combinación imposible de brutalidad y estupidez de la policía. El cuerpo de Yamil Corbalán apareció a 1 kilómetro del puente. A esa altura, el riachuelo no tiene casi corriente, está quieto y muerto, con su aceite y sus restos de plástico y químicos pesados, el gran tacho de basura de la ciudad. La autopsia estableció que el chico había intentado nadar entre la grasa negra. Había muerto ahogado cuando los brazos no soportaron más el esfuerzo. La policía había intentado sostener durante meses la tesis de la muerte accidental del adolescente, pero una mujer había escuchado los gritos esa noche. ¡Me tiraron! ¡Ayuda! ¡Me muero!, gritaba el chico mientras se ahogaba. La mujer no había intentado ayudarlo. Sabía que era imposible sacarlo del agua salvo con un bote, y ella no tenía bote. Ninguno de sus vecinos tenía. El cuerpo de Manuel no había aparecido, pero sus padres aseguraban que esa noche había salido con Yamil. Y en la orilla sí habían aparecido sus zapatillas, inconfundibles porque eran un modelo caro, de importación, que seguramente había robado poco antes. Zapatillas que esa noche se había puesto para impresionar a las chicas en el boliche bailable. Su madre las había reconocido de inmediato. Su madre también había dicho que los oficiales Cuesta y Suárez andaban persiguiendo a su hijo, aunque ella no sabía por qué. La fiscal la había interrogado en esa misma oficina la semana de la desaparición del adolescente. La mujer había llorado, lloraba y decía que su hijo era un buen chico, aunque sí, a veces robaba y de vez en cuando se drogaba,
pero era porque el padre se había ido y eran muy pobres y el chico quería cosas, zapatillas y un iPhone y todo lo que veía en la televisión, y que no se merecía morir así, ahogado, porque unos policías se querían reír de él, reírse mientras él intentaba nadar en el agua contaminada. No, claro que no se lo merecía, le dijo ella. Yo no tiré a nadie al agua, señora fiscal, y no le voy a decir nada más. Como usted quiera. Esta era su oportunidad de llegar a algún tipo de arreglo que eventualmente podría disminuir su condena. Necesitamos saber dónde está ese cuerpo, y si nos diera esa información, a lo mejor podría, no sé, ir a una cárcel pequeña o al pabellón de los evangelistas. Usted sabe que no es lo mismo estar encerrado con los evangelistas que con la población común. El policía se rió. Se reía de ella. Se reía de los chicos muertos. ¿Usted se piensa que me van a dar mucho tiempo por esto? Yo voy a intentar que no salga más. La fiscal estaba a punto de perder la calma. Apretaba los puños. Por un momento, miró a los ojos al policía y él le dijo muy claro, con una voz distinta, más seria, sin un jirón de ironía. Ojalá toda esa villa se prenda fuego, o se ahoguen todos. Ustedes no tienen ni idea de lo que pasa ahí dentro. Ni idea tienen. Ella alguna idea tenía. Hacía 8 años que Marina Pinat era fiscal. Había visitado la villa varias veces aunque su trabajo no lo requería. Podía investigar desde su escritorio como hacían todos sus colegas, pero ella prefería conocer a la gente sobre la que leía en los expedientes. Menos de un año atrás, su investigación había ayudado a que un grupo de familias que vivía cerca de una curtiembre le ganara un juicio a la fábrica de cuero que echaba cromo y otros desechos tóxicos al agua. Había sido un extenso y complejo juicio penal por daños. Los hijos de las familias que vivían cerca de esa agua, que la tomaban, aunque sus madres intentaran quitarle el veneno hirviéndola, se enfermaban, morían de cáncer en 3 meses, horribles erupciones en la piel les destrozaban brazos y piernas, y algunos, los más chicos, habían empezado a nacer con malformaciones, brazos de más, a veces hasta 4, las narices anchas como las de felinos, los ojos ciegos y cerca de las sienes. No recordaba el nombre que los médicos, algo confundidos, le habían dado a ese defecto de nacimiento. Recordaba que uno de ellos lo había llamado mutaciones. Durante esa investigación había conocido al cura de la villa, el padre Francisco, un joven párroco que no usaba siquiera el cuello identificatorio. Nadie iba a la iglesia, le había contado. Él tenía un comedor para los chicos de familias demasiado pobres y ayudaba en lo que podía, pero había renunciado a cualquier trabajo pastoral. Quedaban pocos fieles, algunas mujeres viejas. La mayoría de los habitantes de la villa eran devotos de cultos afro-brasileños o tenían sus propias devociones, santos personales, San Jorge o San Expedito, y les levantaban pequeños altares en las esquinas. No está mal, decía él, pero ya no daba más misa, salvo para ese puñado de mujeres viejas que a veces se lo pedían. A Marina le había parecido que detrás de la sonrisa, la barba, el pelo largo, el aspecto de militante revolucionario de los años 70, el cura joven y bien intencionado estaba cansado, cargado de una oscura desesperanza. Cuando el policía salió dando un portazo, el secretario de la fiscal tardó unos minutos en golpear la puerta para anunciar que tenía a alguien más esperando. Hoy no, querido, dijo la fiscal. Había quedado agotada y furiosa, como siempre que tenía que hablar con policías. El secretario dijo que no con la cabeza e imploró con los ojos. Por favor, atendela, Marina, no sabes. Pero que sea la última. El secretario asintió y agradeció con la mirada. Marina ya estaba pensando en qué comprar para cocinar esa noche o en si iba a tener ganas de salir a comer a un restaurante. Su auto estaba en el mecánico, pero podía usar la bicicleta. Las noches eran frescas y hermosas en esa época del año. Quería salir de la oficina, quería llamar a algún amigo para invitarle una cerveza, quería que se terminara ese día y esa investigación y que apareciera el cuerpo del chico de una buena vez. Mientras guardaba las llaves, los cigarrillos y algunos papeles en la cartera para salir rápido, entró en el despacho una adolescente embarazada, horriblemente flaca, que no quiso decirle su nombre. Marina sacó una Coca-Cola de la pequeña heladera que tenía bajo el escritorio y le dijo: «Te escucho». «El Emanuel está en la villa», dijo la chica mientras tomaba la gaseosa a sorbos largos. «¿De cuánto estás?», quiso saber Marina, y señaló con el dedo el vientre de la chica. «No sé». Claro que no sabía. Le calculó unos 6 meses de embarazo.
La chica tenía las puntas de los dedos quemadas, manchadas con el amarillo químico de la pipa de Paco. El bebé, si nacía vivo, iba a nacer enfermo, deforme o adicto. ¿De dónde lo conoces a Emanuel? Lo conocemos todos, la familia es conocida en La Moreno. Yo fui al entierro y el Emanuel fue medio novio de mi hermana. ¿Y tu hermana dónde está? ¿Ella también lo reconoció? No, mi hermana no vive más allá. Bueno, ¿y entonces? Algunos dicen que salió del agua el Emanuel. ¿Salió la noche que lo tiraron? No, por eso vine. Salió hace un par de semanas. Volvió hace re poco. Marina sintió un escalofrío. La chica tenía las pupilas dilatadas de los adictos y los ojos, en la media luz de la oficina, parecían completamente negros, como los de un insecto carroñero. ¿Cómo que volvió? ¿Se había ido a algún lado? La chica la miró como si ella fuera estúpida y la voz se le puso más gruesa, conteniendo la risa. No, a ningún lado se fue. Volvió del agua. Siempre estuvo en el agua. ¿Me estás mintiendo? No, le vengo a contar porque tiene que saber. El Emanuel la quiere conocer. Trató de no pensar en cómo movía la chica los dedos manchados por la pipa tóxica. Los cruzaba como si no tuvieran articulaciones, como si fueran extraordinariamente blandos. ¿Sería ella una de las chicas deformes, defectuosas de nacimiento por culpa del agua contaminada? Era demasiado grande de edad. La deformidad venía ocurriendo desde cuándo entonces. Todo era posible. ¿Y ahora dónde está Emanuel? Se metió en una de las casas de la parte de atrás de las vías y vive ahí, con sus amigos. ¿Ahora me va a dar plata? Me dijeron que me iban a dar plata. La tuvo un rato más en la oficina, pero no pudo sacarle mucho. Emanuel López había emergido del riachuelo, decía. La gente lo había visto caminar por los pasillos laberínticos de la villa y algunos habían corrido muertos de miedo cuando se lo cruzaron. Decían que caminaba lento y que apestaba. La madre no había querido recibirlo. Eso sorprendió a Marina, y se había metido en una de las casas abandonadas del fondo de la villa, las que estaban detrás de las vías del tren abandonadas. La chica le arrancó el billete de las manos cuando Marina le pagó por el testimonio. La avidez había tranquilizado a la fiscal. Creía que la chica mentía. Seguramente la habían enviado algún policía amigo de los asesinos, o ellos mismos, que de todos modos tenían prisión domiciliaria que no cumplían. Si uno de los dos chicos resultaba estar vivo, la causa podría derrumbarse. Los policías acusados habían contado a muchos de sus compañeros cómo torturaban a jóvenes ladrones haciéndolos nadar en el riachuelo. Algunos de esos compañeros habían relatado esas conversaciones, esos alardeos, después de meses de negociaciones y grandes cantidades de dinero para pagar la información. El crimen estaba comprobado, pero un muerto que resultaba estar vivo era un crimen menos y una sombra de duda sobre toda la investigación. Esa noche, Marina volvió a su departamento inquieta después de una cena rápida y nada estimulante en un restaurante nuevo que tenía buena prensa, pero pésimo servicio. La razón le decía que la chica embarazada solo estaba buscando dinero, pero había algo en la historia que sonaba extrañamente real, como una pesadilla vívida. Durmió mal, pensando en la mano del chico muerto, pero vivo, tocando la orilla, en el nadador fantasma que volvía meses después de ser asesinado. Soñó que de esa mano se caían los dedos cuando el chico se sacudía la mugre después de emerger y se despertó con la nariz chorreando olor a carne muerta y un miedo horrible a encontrar esos dedos hinchados e infecciosos entre las sábanas. Esperó la madrugada para intentar comunicarse con alguien de la villa. La madre de Manuel, el cura Francisco. Nadie le atendía el teléfono. No era raro. Los celulares funcionaban mal en la ciudad y peor todavía en la villa. Se alarmó porque nadie atendía en el comedor del cura ni en la sala de primeros auxilios. Eso sí era más extraño. Esos lugares tenían línea fija. ¿Se habrían cortado después de la última tormenta? Continuó tratando de comunicarse todo el día. No lo logró. Esa noche, después de una tarde de cancelaciones, le había dicho a su secretario que le dolía la cabeza, que iba a dedicarse a leer expedientes y él, siempre obediente, había suspendido todas las reuniones y audiencias. Decidió mientras cocinaba espaguetis que al día siguiente iban a ir a la villa. Nada había cambiado desde su última vez en ese sur de la ciudad, en la avenida desolada que desembocaba en el Puente Moreno. Buenos Aires se iba deshaciendo en comercios abandonados, ventanas tapiadas con ladrillos para evitar que las casas fueran tomadas, carteles oxidados que coronaban edificios de los años 70.
Todavía quedaban tiendas de ropa, carnicerías sospechosas y la iglesia, que ella recordaba cerrada y que ahora, cuando la veía desde el taxi, seguía cerrada, pero con un candado adicional para mayor seguridad. La avenida, lo sabía, era la zona muerta, el lugar más vacío del barrio. Detrás de esas fachadas, que eran mascarones, vivían los pobres de la ciudad. Y en las dos orillas del riachuelo miles de personas habían construido sus casas en los terrenos vacíos, desde precarios ranchos de chapa hasta muy decentes departamentos de cemento y ladrillos. Desde el puente se podía ver la extensión del caserío, rodeaba el río Negro y quieto. Lo bordeaba y se perdía de vista donde el agua formaba un codo y se iba en la distancia, junto a las chimeneas de fábricas abandonadas. Hacía años también que se hablaba de limpiar el riachuelo, ese brazo del río de la Plata que se metía en la ciudad y luego se alejaba hacia el sur, elegido durante un siglo para arrojar desechos de todo tipo, pero sobre todo de vacas. Cada vez que se acercaba al riachuelo, la fiscal recordaba las historias que contaba su padre, trabajador durante un tiempo muy corto de los frigoríficos orilleros, cómo tiraban al agua los restos de carne y huesos y la mugre que traía el animal desde el campo, la mierda, el pasto pegoteado. El agua se ponía roja, decía. A la gente le daba miedo. También le explicaba que ese olor del riachuelo, profundo y podrido, que con cierto viento y la humedad constante de la ciudad podía flotar en el aire durante días, lo causaba la falta de oxígeno del agua. La anoxia, le decía él. La materia orgánica se come el oxígeno de los líquidos, decía con su gesto pomposo de profesor de química. Ella nunca había entendido las fórmulas que a su padre le parecían sencillas y apasionantes, pero no podía olvidarse de que el río Negro que bordeaba la ciudad básicamente estaba muerto, en descomposición, no podía respirar. Era el río más contaminado del mundo, aseguraban los expertos. Quizá hubiese alguno en China con el mismo grado de toxicidad, el único lugar del mundo comparable. Pero China era el país más industrializado del mundo. Argentina había contaminado ese río que rodeaba la capital, que hubiese podido ser un paseo hermoso, casi sin necesidad, casi por gusto. Que a sus orillas se hubiese construido ese caserío, la Villa Moreno, deprimía a Marina. Solo gente muy desesperada se iba a vivir ahí, al lado de esa fetidez peligrosa y deliberada. Hasta acá llegó, señora. La voz del chofer del taxi la sorprendió. Faltan 300 metros hasta donde me tiene que llevar, le contestó, distante, seca, con la impostación de voz que usaba para dirigirse a abogados y policías. El hombre dijo que no con la cabeza y apagó el motor del coche. No me puede obligar a entrar en la villa. Le pido que se baje acá. ¿Usted va a entrar sola? El chofer sonaba asustado, sinceramente asustado. Sí, le dijo ella. Había intentado, era cierto, convencer al abogado de los chicos muertos de que la acompañase, pero él tenía compromisos impostergables. Sos loca, Marina, le había dicho. Te acompaño mañana, hoy no puedo. Y ella se había ofuscado. ¿De qué tenía miedo después de todo? Había ido varias veces a la villa, era pleno día, mucha gente la conocía, no iban a tocarla. Amenazó al chofer con denunciar su comportamiento a los dueños de la empresa de taxis, el escándalo que suponía dejar a pie y en esa zona a una funcionaria del poder judicial. Al hombre no se le movió un pelo y ella esperaba esa falta de reacción. Nadie se acercaba a la villa del Puente Moreno a menos que fuese necesario. Era un lugar peligroso. Ella misma había abandonado los trajecitos sastre que llevaba siempre en la oficina y el juzgado y había elegido jeans, una remera oscura y nada en los bolsillos, salvo el dinero para volver y el teléfono tanto para comunicarse con sus contactos en el interior de la villa como para tener algo valioso que entregar en caso de que la asaltaran. Y el arma, claro, que tenía licencia para usar, bajo la remera, discretamente oculta, pero no tanto como para que no se reconociera la silueta de la culata y el cañón recortado en su espalda. Podía entrar en la villa bajando el terraplén a la izquierda del puente, al lado de un edificio abandonado que, raro, nadie había decidido ocupar y se pudría carcomido de humedad con sus viejos carteles que anunciaban masajes, tarot, contadores, préstamos. Pero antes decidió subir al puente. Quería ver y tocar el último lugar que habían visto Emanuel y Yamil, los chicos asesinados por la policía. Las escaleras de cemento estaban sucias, apestaban a orín y a comida abandonada, pero ella las subió casi corriendo. A los 40 años, Marina Pinat estaba bien entrenada. Trotaba todas las mañanas.
Los empleados de tribunales decían en voz baja que para su edad estaba bien conservada. Ella detestaba esos murmullos, no la halagaban, la ofendían. No quería ser bella, quería ser fuerte, acerada. Llegó a la plataforma desde la que habían sido arrojados los chicos. Miró el río Negro aturdida y no pudo imaginarse caer desde ahí arriba hacia el agua quieta, ni por qué los automovilistas que pasaban a sus espaldas en ráfagas no habían visto nada. Bajó y volvió a la villa por el terraplén del edificio abandonado. Ni bien pisó la calle de entrada, la desconcertó la quietud. La villa estaba terriblemente silenciosa. Ese silencio era imposible. La villa, cualquier villa, incluso esta, a la que apenas se le atrevían los asistentes sociales más idealistas o más ingenuos. Esta villa abandonada por el Estado y favorita de delincuentes que necesitaban esconderse. Incluso este lugar peligroso y evitado tenía muchos y agradables sonidos. Siempre era así. Las diferentes músicas confundidas, la lenta y sensual cumbia villera, esa mezcla chillona de reggae con ritmo caribeño, la siempre presente cumbia santafesina con sus letras románticas y a veces violentas, las motos con los caños de escape cortados para que produjeran rugidos al arrancar, la gente que venía y compraba y caminaba y hablaba, las infantables parrillas con sus chorizos, anticuchos, pollos a las brasas. Las villas hormigueaban de gente, de chicos corriendo, de jóvenes con sus gorritas que tomaban cerveza, de perros. La villa del Puente Moreno, sin embargo, ahora estaba tan muerta como el agua del riachuelo. Marina sacó el teléfono del bolsillo de atrás y tuvo la sensación de que la observaban desde los pasillos oscurecidos por los cables de luz y la ropa colgada. Todas las persianas estaban bajas, al menos en esa calle al borde del agua. Había llovido y trató de no pisar los charcos para no embarrarse mientras caminaba. Nunca podía quedarse quieta cuando hablaba por teléfono. El padre Francisco no le contestó, tampoco la madre de Manuel. Creía poder llegar hasta la pequeña iglesia sin guía. Recordaba el camino. Estaba cerca de la entrada como la mayoría de las parroquias. En el corto camino también le extrañó la total falta de los santos populares, los Gauchito Gil, las Imenanja, incluso algunas vírgenes que solían tener pequeños altares. Reconoció la casita pintada de amarillo que quedaba en la esquina de la villa y saber que no estaba perdida la tranquilizó. Pero antes de doblar por esa esquina, escuchó pasos débiles que chapoteaban, alguien que corría detrás de ella. Se dio vuelta. Era uno de los chicos deformes. Lo reconoció de inmediato. ¿Cómo no distinguirlos? Con el tiempo, esa cara que de bebés había sido fea se había vuelto todavía más horrible. La nariz muy ancha, como la de un felino, y los ojos muy separados, cerca de las sienes. El chico abrió la boca para llamarla quizá. No tenía dientes. Tenía un cuerpo de 8 o 10 años y ni un solo diente. El chico se le acercó y cuando estuvo a su lado, ella pudo ver cómo habían desarrollado los demás defectos. Los dedos tenían ventosas y eran delgados como colas de calamar. ¿O eran patas? Siempre dudaba de cómo llamarlas. El chico no se detuvo a su lado. Siguió caminando hasta la parroquia como si la guiara. La parroquia parecía abandonada. Siempre había sido una casa modesta, pintada de blanco, y la única indicación de que se trataba de una iglesia era la cruz de metal sobre el techo, que seguía ahí, aunque ahora estaba pintada de amarillo y alguien la había decorado con una corona de flores amarillas y blancas. De lejos parecían margaritas. Pero las paredes de la iglesia ya no estaban limpias, estaban cubiertas de grafitis. De cerca, Marina pudo ver que eran letras, pero sin sentido, no formaban palabras. La secuencia de letras, notó, siempre era la misma, pero seguía sin tener sentido para ella. El chico deforme abrió la puerta de la iglesia y Marina acomodó el arma para que le quedara al costado del cuerpo y entró. El edificio ya no era una iglesia. Nunca había tenido bancos de madera ni un altar formal. Apenas sillas y una mesa desde donde el cura Francisco daba las esporádicas misas. Pero ahora estaba completamente vacío, con las paredes sucias de grafitis que replicaban las letras del exterior. El crucifijo había desaparecido, lo mismo que las imágenes del Sagrado Corazón de Jesús y la Virgen de Luján. En el lugar del altar había un palo, clavado en una modesta maceta de metal, y clavada en el palo una cabeza de vaca. El ídolo, porque eso era, se dio cuenta Marina, debía ser reciente porque no había olor a carne podrida en la iglesia. Esa cabeza estaba fresca. No tendrías que haber venido. Escuchó la voz del cura.
Había entrado detrás de ella. Verlo le confirmó que algo andaba horriblemente mal. El cura estaba demacrado y sucio, con la barba demasiado crecida y el pelo tan grasoso que parecía mojado. Pero lo más impactante era que estaba borracho, y el olor a alcohol le salía por los poros. Cuando entró en la iglesia fue como si derramara una botella de whisky sobre el suelo mugriento. No tendrías que haber venido, repitió, y se resbaló. Marina distinguió entonces las gotas de sangre fresca que iban desde la puerta hasta la cabeza de la vaca. ¿Qué es esto, Francisco? El cura tardó en contestarle, pero el chico deforme, que se había quedado en un rincón de lo que había sido la iglesia, dijo: «Es su casa, el muerto espera soñando». «Es todo lo que dicen estos retrasados», gritó el cura, y Marina, que le había extendido el brazo para ayudarlo a levantarse del suelo, retrocedió. «Inmundos retrasados infectos. ¿Te mandaron a la puta embarazada de ellos y fue suficiente para convencerte de que vinieras? No te creía tan estúpida». Lejos, Marina escuchó tambores. La murga, pensó aliviada. Era febrero. Claro, eso pasaba. La gente se había ido a practicar para la murga de carnaval, o a lo mejor estaba ya festejando los carnavales en la cancha de fútbol que quedaba cerca de las vías. Se metió en una de las casas de la parte de atrás de las vías y vivía ahí con sus amigos. ¿Y cómo sabía el cura sobre la chica embarazada? Era la murga, estaba segura. La villa tenía una murga tradicional y siempre festejaban el carnaval. Era un poco temprano, pero era posible, y la cabeza de vaca sería el regalo intimidante de alguno de los traficantes de la villa, que odiaban al cura Francisco porque él solía denunciarlos o intentaba recuperar a los chicos adictos, lo que significaba quitarles clientes y empleados. «Tenés que salir de acá, Francisco», le dijo. El cura se rió. Lo intenté, pero no se puede salir. Vos no vas a salir tampoco». Ese chico despertó lo que dormía debajo del agua. ¿No los escuchás? ¿No escuchas los tambores de ese culto de muertos? Es la murga. ¿La murga? ¿Te suena a murga? Estás borracho. ¿Cómo sabías de la chica embarazada? Eso no es ninguna murga. El cura se paró e intentó encender un cigarrillo. Durante años pensé que este río podrido era parte de nuestra idiosincrasia, ¿entendés? Nunca pensar en el futuro. Bah, tiremos toda la mugre acá. Se lo va a llevar el río. Nunca pensar en las consecuencias, mejor dicho. Un país de irresponsables. Pero ahora pienso diferente, Marina. Fueron muy responsables todos los que contaminaron este río. Estaban tapando algo. No querían dejarlo salir y lo cubrieron de capas de aceite y barro. Hasta llenaron el río de barcos. Los dejaron estancados ahí. ¿De qué estás hablando? No te hagas la estúpida. Nunca fuiste estúpida. Los policías empezaron a tirar gente al agua porque ellos sí son estúpidos. Y la mayoría de los que tiraron se murieron, pero varios lo encontraron. ¿Sabes qué viene acá? La mierda de las casas, toda la mugre de los desagües, todo. Capas y capas de mugre para mantenerlo muerto o dormido. Es lo mismo. Creo que es lo mismo el sueño y la muerte. Y funcionaba hasta que empezaron a hacer lo impensable. Nadar bajo el agua negra. Y lo despertaron. ¿Sabes qué quiere decir Emanuel? Quiere decir Dios está con nosotros. ¿De qué Dios estamos hablando? Es el problema. ¿De qué estás hablando vos? Es el problema. Vamos, te voy a sacar de acá. El cura se empezó a restregar los ojos con tanta fuerza que Marina tuvo miedo de que se reventara las córneas. El chico deforme, ciego, se había dado vuelta y ahora estaba de espaldas, la frente contra la pared. Me lo pusieron como vigilante, es hijo de ellos. Marina intentó comprender lo que sucedía en realidad. El cura, acosado por quienes lo odiaban en la villa, había perdido la cabeza. El chico deforme, seguramente abandonado por su familia, lo seguía a todos lados porque no tenía nadie más. La gente de la villa había llevado su música y sus parrillas a los festejos de carnaval. Todo era espantoso, pero no era imposible. No había ningún chico muerto que vivía, no había ningún culto de muertos. ¿Y por qué no había imágenes religiosas y por qué el cura había hablado de Emanuel sin que ella siquiera se lo preguntara? No importa. Nos vamos, pensó María, y agarró al cura del brazo. Lo obligó a apoyarse en ella para que pudiera caminar. Estaba demasiado borracho para salir solo. Fue un error. No tuvo tiempo de darse cuenta. El cura estaba borracho, pero el movimiento para robarle el arma fue sorpresivamente rápido y preciso. Ella no pudo ni forcejear.
Tampoco alcanzó a ver que el chico deforme se había dado vuelta y gritaba mudo. Abría la boca y gritaba sin sonido. El cura le apuntaba. Ella miró alrededor, el corazón destrozándole las costillas, la boca seca. No podía escapar. Él estaba borracho, podía errar, pero no en un espacio tan chico. Empezó a rogar. Él la interrumpió. No quiero matarte, quiero darte las gracias. Y entonces dejó de apuntarle. Bajó el arma y con un movimiento enérgico volvió a subirla. Se la metió en la boca y disparó. El ruido dejó sorda a Marina. El cerebro del cura ahora cubría parte de las letras sin sentido y el chico repetía, en su casa el muerto espera soñando, aunque no podía pronunciar las R's y decía muerto y espela. Marina no intentó ayudar al cura. No había ninguna posibilidad de que sobreviviera a ese disparo. Le sacó el arma de la mano y no pudo evitar pensar que tenía sus huellas por todos lados. Podían acusarla de haberlo matado. Cura de mierda, villa de mierda. ¿Por qué estaba ahí? ¿Para demostrar qué? ¿A quién? El arma le temblaba en la mano, que ahora estaba manchada de sangre. No sabía cómo iba a volver a su casa con las manos ensangrentadas. Tenía que buscar agua limpia. Cuando salió de la iglesia se dio cuenta de que estaba llorando y de que la villa ya no estaba vacía. La sordera posterior al disparo la había hecho creer que los tambores seguían lejos, pero estaba equivocada. La murga pasaba frente a la parroquia. Ahora estaba claro que no era una murga, era una procesión. Una fila de gente que tocaba los tambores murgueros con sus redoblantes tan ruidosos, encabezada por los chicos deformes con sus brazos delgados y los dedos de molusco, seguida por las mujeres, la mayoría gordas, con el cuerpo desfigurado de los alimentados casi únicamente a base de carbohidratos. Había algunos hombres, pocos, y Marina distinguió entre ellos a algunos policías que conocía. Hasta creyó ver a Suárez, con su pelo oscuro engominado y el uniforme puesto, escapado de su arresto domiciliario. Detrás de ellos iba el ídolo que cargaban sobre una cama. Era eso, una cama con su colchón. Marina no alcanzaba a distinguirlo, estaba recostado. Tenía tamaño humano, había visto alguna vez algo parecido en procesiones de Semana Santa. Efigies de Jesús recién bajado de la cruz, ensangrentado sobre lienzos blancos, mezcla de cama y ataúd. Se acercó a la procesión, aunque todo le decía que debía correr para el lado contrario de donde ellos fueran, pero quería ver al que yacía en la cama. El muerto espera soñando. Entre la gente, que iba silenciosa, el único sonido eran los tambores. Intentó acercarse al ídolo, estiró el cuello, pero la cama estaba muy alta, inexplicablemente alta. Una mujer la empujó cuando intentó llegar demasiado cerca y Marina la reconoció. Era la madre de Emanuel. Trató de retenerla, pero la mujer murmuró algo sobre los barcos y el fondo oscuro del río donde estaba la casa, y se sacó de encima a Marina de un cabezazo justo cuando los procesantes empezaron a gritar «¡Yo! ¡Yo! ¡Yo!», y lo que llevaban sobre la cama se movió un poco, suficiente para que uno de sus brazos grises cayera al costado de la cama, como el brazo de alguien muy enfermo. Y Marina recordó los dedos de su sueño que se caían de la mano podrida y recién entonces corrió, con el arma entre las manos. Corrió rezando en voz baja como no hacía desde la infancia. Corrió entre las casas precarias, por los pasillos laberínticos, buscando el terraplén, la orilla, tratando de ignorar que el agua negra parecía agitada, porque no podía estar agitada, porque esa agua no respiraba. El agua estaba muerta. No podía besar las orillas con olas, no podía agitarse con el viento, no podía tener esos remolinos ni la corriente ni la crecida. ¿Cómo era posible una crecida si el agua estaba estancada? Marina corrió hacia el puente y no miró atrás, y se tapó los oídos con las manos ensangrentadas para bloquear el ruido de los tambores. ¿Qué te pareció este cuento? Wow, bueno, no muchas cosas, pues muchos temas de qué hablar. Wow, pero pues increíble, ¿no? Todo un viaje, una historia. Y creo que pues nos habla, bueno, te quería preguntar, mi primera pregunta era ¿por qué de todos habías escogido este? Pero bueno, digamos que me gusta mucho que nos habla de Buenos Aires, ¿no? Y nos habla indirectamente de muchas cosas, no sé, religión, música, arquitectura, es decir, como en lecturas pasadas
creo que era la de Surinam o la de alguna de las Guyanas, pues también tenemos ese espacio, ¿no? Esa descripción de en dónde estamos, que nos ubica muy bien y pues que tiene un contexto bastante terrorífico. Pero es un terror, particular, ¿no? Es un terror, que no se vale como de las fórmulas tradicionales. Creo que, es un terror, no sé, urbano, tal vez, un terror incluso que tiene ahí como tintes ecológicos, que tiene, bueno, esa fórmula sí, clásica, no sé, de los monstruos y esto, pero me parece que, la forma en la que describe de dónde viene este terror, esta protagonista que está buscando pues la verdad, que se enfrenta a todo esto, ¿no? No solamente a una zona excluida, sino que también entonces se empieza a enfrentar con todo esto que está pasando. No, me parece pues una manera muy interesante de abordar el terror, ¿no? Y abordar el tema y abordar, muchas cosas parecen estar muy compactas en el cuento. Entonces, no, pues me gustó mucho, estaba acá como al filo del asiento, y pues con muchas imágenes, ¿no? No sé, me imaginaba de pronto, estos monstruos de pantano del cine clásico, no sé, de pronto estos monstruos que nos ha regalado Guillermo del Toro, por ejemplo, pero pues todo con esa atmósfera opresiva, esa atmósfera de, bueno, la persona que nos va llevando de la mano está tan atrapada como nosotros, en toda esta historia. eh, entonces, no, pues una atmósfera, muy bien construida y, no, y nos habla de muchas cosas, ¿no? Quería preguntarte, bueno, ¿cómo lo viviste tú? Y sí, porque de todos los cuentos del libro escogiste este. Sí, total, pues es a mí me dio ciertos, como ciertos toques Lovecraftianos, las descripciones como de tentáculos, de estas extensiones del cuerpo, como un poco esos monstruos muy Cthulhu. Y también, pues, este asunto de como de inscripciones en lenguajes extraños o como sin sentido, como extrañas. Me gustaría de pronto, pues la inscripción aparece ahí, no la leí porque son un montón de letras sin sentido, Ujú, pero tal vez sí. haya un mensaje ahí oculto. Sería interesante tal vez analizar esa inscripción. Pero pues sí, también me recuerda como a estas eh, historias de Cthulhu en las cuales el culto tiene también unas inscripciones en lenguajes extraños, en lenguajes que no se pueden leer o que no se pueden comprender por la mente humana. Entonces me dio esos visos esa parte, pero pues sí, claramente también tenemos esa visión latinoamericana y argentina específicamente. La menciona las villas, que pues bueno, yo no las conozco muy a profundidad, las conozco tangencialmente por algunas cosas que tuve que leer cuando estaba estudiando, pero se me semejaban mucho, por ejemplo, a las comunas aquí en Colombia, para hacernos como una idea, o como a estos barrios, como a las afueras de la ciudad, en el caso de Bogotá, estos barrios muchas veces como de invasión, barrios que no son legales, barrios construidos por la gente que fue llegando y no tenía dónde más construir, entonces construían sus hogares en esas instancias. La particularidad de las villas argentinas es que tienen una relación muy fuerte con esa parte de pueblo, y también tienen una relación muy particular con el fútbol, por ejemplo. Yo las conocí por ese lado. La famosa cumbia villera, pues es una música muy tradicional de estas zonas, y también muchas de las barras grandes que siguen algunos equipos de Buenos Aires son de villas, son villeras, entonces pues las conozco un poco por ese lado. Eh, pues verlas ahí representadas en ese ambiente también es una marca muy argentina.
Y también me gustó mucho esa integración entre la problemática social y el terror, como que no está forzada, no es todo este problema de la policía violentando jóvenes, yendo a esos lugares empobrecidos como a buscar tajada, a atacar a la gente, pero también la gente no se nos muestra como santa y pura, sino nos dicen, pues sí, son jóvenes pobres que roban, que se drogan, tienen unas circunstancias particulares, no las justifican, pero tampoco nos las venden como el peor de los males, sino que nos dan una perspectiva bastante sociológica, si se quiere, del asunto. Y también pues esa relación con la policía que eh, guardando las proporciones, uno diría, eso puede pasar en Colombia. Y de hecho hemos visto, pues hay muchos casos famosos en estos momentos de, no sé, personas jóvenes atacadas por la policía. Tenemos el caso famoso del grafitero que fue asesinado pues fue un problema bastante grande aquí en Colombia. Hasta hace poco surgieron las primeras condenas, entonces como que uno se puede sentir identificado con ese desasosiego de la fiscal, con esa tristeza, otro caso de esta gente, otra vez los policías matando pobres, otra vez todo este conflicto y sobre todo esa desazón de saber que no va a pasar nada, como que esas cosas son ya de la cotidianidad, entonces ya no hay nada que hacer. Y después, pues todo este giro terrorífico que toma la historia, pues me pareció que está muy bien integrado, que no es solamente una excusa para hablar de problemas sociales, sino que ese problema directamente nos lleva a toda esta historia de terror que se está tejiendo. Entonces eso me dejó con muchas ganas de leer los demás cuentos, porque si todos son así y por la descripción que nos dan del libro, pues nos dicen que habla de maltrato, de violencia de género, de depresión, de pobreza. Si todos los temas están así de tratados como en este cuento, pues creo que son cuentos muy, muy, muy buenos. Este por lo menos me gustó mucho por esa integración. De pronto me hubiera gustado un final un poco más... no sé, como que el final pensé que iba por otro lado, como que Ujú. nos iban a contar qué estaba pasando, aunque sí nos dan como por ahí algunas pistas, ¿no? Esto de que el cura pues ya no puede dar misa porque mucha gente tiene como sus cultos particulares. Tenemos esto de los cultos afro-brasileños, que cuando leímos Brasil hablamos un poco de eso también con la historia este del ritual y de cómo la santería y todos estos ritos místicos, mágicos están ahí involucrados. Entonces creo que nos dan algunas pistas de para dónde va el asunto. Y sí, pues siempre un final abierto en estos cuentos de terror se agradece, pero creo que le quedó ya muy abierto, como que yo esperaba un poquito más, algo como sí, pues hay algo dormido en el río, pero como que no nos acaban de decir qué era, y pues está la figura de Manuel renacido, como resucitado. Pero pues sí, como que el que está en el rito es Emanuel, asumo yo que era este personaje, pero pues no sabemos si era Emanuel lo que dormía en el río, o Emanuel lo despertó lo que dormía en el río, o lo que dormía en el río está buscando a Emanuel, como que no es claro por qué el pueblo, porque la villa sufrió toda esta transformación y qué era lo que había en el río finalmente. Pero creo que el terror sí se logra, ese terror de ir construyendo esa historia típica de la persona de afuera que llega a un sitio extraño y que no sabe qué está pasando, además con todo esto de los mutantes y todo el problema del río, que también como tú decías parece una denuncia fuerte de temas ambientales, cuando nos dice que Argentina es un país irresponsable que contaminó el río porque se le dio la gana, que también claramente aplica casi que a cualquier país latinoamericano. Aquí en Colombia eso pasa también en muchas partes, entonces eh, una denuncia ambiental también fuerte ahí en ese punto del río. Entonces sí, me gustó mucho esa integración, me hubiera gustado un poquito más la parte del terror, como dejarla un poco más, no más clara, pero sí más desarrollada tal vez, pero me pareció un cuento muy chévere. Yo no pensé que fuera tan largo y se me pasó rápido realmente. Y ahí respondo a tu pregunta, ¿por qué lo escogí? Porque era uno de los más largos sin ser tan largos. Entonces, pensé que se iba a acomodar a nuestra lectura. Hay unos que son bastante cortos, hay unos cuentos como de 8 páginas, 10 páginas. El Mm. primer cuento es bastante largo, tiene como 20, 22, 25 páginas más o menos.
este estaba como en la mitad. Entonces dije, bueno, leamos este. Además, el título, pues sí, me sonaba como a terror. Hay unos títulos que suenan, pueden ser engañosos, pero suenan como normales. Les voy a leer los títulos para que, para que se entienda eso. Se llaman El chico sucio, La hostería, Los años intoxicados, La casa de Adela, Pablito clavó un clavito, una evocación de petiso orejudo, Tela de araña, Fin de curso, Nada de carne sobre nosotras, El patio del vecino, Bajo el agua negra, que fue el que leímos, Verde, rojo, anaranjado y Las cosas que perdimos en el fuego. Esos son los títulos de los cuentos. Entonces, pues este me sonó como bastante terrorífico. Bajo el agua negra me sonó algo de mucho terror. Y por la extensión, básicamente, no me esperaba esta historia y pues bueno, creo que fue una historia muy relevante para nosotros como colombianos también, sobre todo por los casos que hablamos actualmente, un tema muy relevante desde el punto de vista social y pues también una buena muestra del terror que exhibe nuestra autora invitada, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. De hecho, me gusta mucho cómo fue evolucionando la historia, porque sí, creo que cuando uno empieza a leer no se imagina para dónde va ni en qué va a terminar. Y esa mezcla con elementos de pronto fantásticos, pues llega uno a preguntarse como, bueno, pero ¿quién es, como puede preguntarse en muchas ocasiones, pues quiénes son los monstruos, ¿no? Y todo esta disertación o de pronto esta propuesta alrededor de la monstruosidad, ¿no? Porque pues parte, la historia y la acción parte de una situación bastante dolorosa y real, que son pues todo este asunto de las desapariciones, todo este asunto de lo que nos hablas de la problemática social, etcétera. Y sí, yo también pensaba lo mismo. De hecho, también volvía como a ese debate de, bueno, ¿qué es lo latinoamericano? Yo leo este cuento y digo, oh sí, esto es muy latinoamericano Total, sí. por muchas cosas que están pasando ahí, no solo la problemática social, también pues estamos viendo como el ambiente, estamos viendo pues todo eso que definitivamente pues son elementos que podemos reconocer, ¿no? Entonces es muy, muy interesante. Me gustó también, y bueno, el tema, los elementos que ella usa también como para ir describiendo y un poco la situación se me pareció mucho, o bueno, la atmósfera que construyó se me pareció mucho al cuento de la lotería de Shirley Jackson. Y de Ujú. hecho estaba por aquí buscando y veo que sí, que hay gente que traza un paralelo con ellos porque pues definitivamente ellos no pues tienen como elementos interesantes, ¿no? Entonces, o elementos comunes que son como el, el terror, la construcción no sé, ese pueblo que va llegando y se está reuniendo y ella no sabe para qué. Creo que me pareció bastante interesante y creo que la atmósfera también se construye un poco por ese lado, ¿no? Sí, total, es un cuento claramente, o bueno, diría yo, con lo poco que he leído y lo poco que sé, pero me guío un poco más por el cine también, como tú habla, cuando tú hablas de los monstruos y de, como de estas mutaciones. em, es una construcción que parece claramente identificable como una historia de terror, ¿no? El pueblo abandonado o Mm. como con un misterio detrás. El personaje que al principio nos mostraron como un personaje normal en la figura del sacerdote y después cuando lo vuelve a ver demacrado, vuelto nada, como sufriendo mucho. Mm. Y también pues está mezclado como
con esa ambigüedad del terror, como que hay explicaciones plausibles para todo lo que está pasando, pero al final nos muestran como que todo, todo se fue al demonio. Entonces, pues sí, cuando ella dice, no, pues el cura está vuelto nada, pero es porque está borracho, y pues hay gente que lo odia, de pronto son los traficantes que no lo quieren, entonces le están haciendo la vida imposible, y se escuchan los tambores, entonces no, es las festividades y la murga y todo esto. Entonces, como que todo tiene su explicación, y ese desarrollo parece plausible en la mente de Marina, de la protagonista, pero uno sabe que hay algo raro. Uno tiene esa sensación de, no, Marina, no vayas allá, eso está raro, no, no te metas por ahí. Entonces, sí, como que toda esa construcción, que tú decías, como ese suspenso que lo mantiene uno ahí al borde, y uno quiere seguir leyendo, pero no quiere que Marina la embarre y termine en un problema. Típico, típico de las historias de terror, con la figura del pueblo también y todo esto. Además también ese contraste entre la persona de la ciudad, la persona de la capital de Buenos Aires, que como que conoce todo ese mundo, y tener que ir a la villa, que pues nos decían que ella había ido muchas veces, pero pues la villa se presenta como ese lugar desconocido, inhóspito, peligroso también, por otras razones, pero pues un ambiente peligroso. También me evocaba pues esa típica transición de las historias de terror de, no sé, la persona que vive en la ciudad y tiene que ir a un bosque, tiene que ir a una jungla, tiene que ir a un lugar que de pronto del cual no se sabe mucho, del cual la persona no está familiarizada, y pues todo termina siendo un desmadre. Entonces, sí, creo que esa atmósfera está muy bien cimentada en esa, como en ese, en esos, no lugares comunes, sino en eso que uno espera de una historia de terror. Entonces lo mete uno en el cuento de que sí está leyendo un cuento de terror, a pesar de ese ambiente, de esos temas sociales que se nos están presentando, pues toda la estructura es la estructura de un cuento de terror. Entonces me parece que también por ese lado están muy bien conectadas, muy bien vinculadas las dos cosas. Y el cuento no pierde esa atmósfera de ser una historia de ficción, de terror de ficción, sin hacer esas denuncias sociales de las que estamos hablando. Sí, completamente de acuerdo y vemos aquí entonces también, bueno, una forma de hacerlo bastante interesante, ¿no? Precisamente de todas esas denuncias de tipo social, de tipo ecológico, sin que, primero, pues sin ser demasiado expositivo, es decir, todo esto entra en el contexto del cuento, pero además valiéndose de un género que de pronto uno no pensaría que puede servir para hacer ese tipo de denuncias, ¿no? No diría, "Ah, bueno, no, no sé, un cuento con tintes solamente realistas o un tinte de denuncia, etcétera", pero pues vemos que esta autora utiliza el terror. Y también utiliza elementos clásicos del terror, lo que les decíamos, ¿no? Los monstruos, es esta descripción de pronto de la gente, de lo diferente como tal, para hacer esa denuncia a través de un género como el terror, ¿no? Y yo personalmente pues quedo muy curiosa con también sus cuentos de ciencia ficción, porque sí, de entrada no es fácil como llegar a un género y llegar como con estos temas y poderlos unir también, ¿no? Entonces, de entrada te agradezco por traer a esta autora, realmente un cuento que deja pensando y de hecho leía por ahí también en internet que sí, muchas personalidades hablan de estos cuentos como, "Uf, bueno, esto deja una huella, esto lo deja pensando a uno". Y qué bueno que sea a través de estos géneros que a veces son tan incomprendidos, ¿no? O bueno, tan, sí, incomprendidos puede ser la palabra, pues porque no pensamos que, no sé, la fantasía, el terror, la ciencia ficción, pues puedan ser vehículos también para llevar este tipo de situaciones, ¿no? Y que
bueno también que precisamente sea una autora suramericana. Lo que te decía al principio, yo leo esto y digo, "Uf, sí, esto es completamente latinoamericano, no en un mal sentido, sino que pues como que están las bases sentadas ahí para decir, sí, esto puede pasar en América Latina, en cualquiera de nuestros países, y bueno, que bueno que podamos ver este tipo de inquietudes, ¿no? Y pues a través de estos vehículos, entonces, no, pues te agradezco muchísimo, muy interesante y la elección de hoy, por supuesto, la invitación, como siempre, es a que ustedes nos cuenten qué piensan de este tipo de textos, qué piensan de los géneros fantásticos, especulativos, bueno, como le quieran llamar, como vehículo de la denuncia, como vehículo de este tipo de conflictos, este tipo de preocupaciones tan suramericanas, tan latinoamericanas. Ya saben, estamos en todas las redes sociales, tenemos nuestras repeticiones en YouTube, pero además tenemos nuestras comunidades en Facebook, donde estamos dándoles a conocer las iniciativas de nuestras amigas, nuestros amigos que están haciendo también parte de nuestra comunidad. Y por supuesto, estamos en Instagram, donde van a encontrar también en nuestras historias bastante contenido e información de nuestras propias iniciativas, como nuestros hermosos, apapachables y muy interesantes literamigos. Ya saben, viene la Navidad, qué rico compartir con quienes queremos a través de lo que nos gusta, que es la literatura. Así que, bueno, si quieren saber de qué se trata, qué representan, cómo los pueden conseguir, estamos con ellos en Instagram, estamos a un mensaje de distancia para que pues podamos compartir, podamos debatir y como siempre pues hablar de todos estos temas que nos encantan. A ti, Iván, te agradezco muchísimo y pues tus palabras de despedida para esta sesión. Bueno, pues muchísimas gracias a quienes nos estuvieron acompañando en Twitch, a quienes nos acompañarán en YouTube, a ti, Cata, por mantener siempre este espacio para conocer a estas autoras y a estos autores tan interesantes en este recorrido literario que estamos haciendo por Sudamérica. Mañana los esperamos con una nueva lectura. Viene nuestro autor invitado de Argentina, entonces no se lo vayan a perder esta última parada en este país con tantos autores, con literatura tan prolífica y de tantos géneros. No se vayan a perder nuestro invitado de mañana y pues la próxima semana continuamos con un nuevo país, entonces no se pierdan nuestras redes sociales para saber hacia dónde nos vamos a dirigir y qué sorpresas les esperan la próxima semana. Entonces, que tengan una muy feliz noche y nos vemos en las estanterías. Chao, chao. Hasta luego, que estén muy bien.